Llegó el momento de que se reactive y se coordine la mancomunidad de alcaldes de la frontera. Mi querida Faride, mire esa parte del macuteo que tienen los policías, que tampoco le compete a ellos el tema migratorio. Sin embargo, se están haciendo de dinero con eso. El pasaporte que le piden a los haitianos son 25, 10 mil y 30 mil pesos. ¿Tiene conocimiento ella de lo que está pasando internamente y con las armas que salieron de ahí? Ella le enmienda la plana a Riverón, pero no le enmienda la plana a las autoridades que debieron estar trabajando ahí para que ese hombre no tenga que estar haciendo eso. A Riverón hay que motivarlo para que los otros alcaldes resuelvan sus problemas, o este país vamos a perder la frontera como ya la hemos perdido en otras épocas del pasado, que hemos cediendo terreno, porque los haitianos vienen y vienen sobre el territorio dominicano y luego le tenemos que ceder esa tierra. Muy buenos días, damos inicio a este matutino Submundo en este martes 20 de mayo 2025. Es el mes de las madres que ya viene en camino por ahí. El próximo domingo va un día de la madre adelantado, porque hoy, digamos el último domingo, pero como que siempre al final de mayo, pero que hoy estamos a 20, el próximo domingo estamos como a 25. A 25, bueno, está en promedio ahí. Bueno. Muy buenos días a los compañeros, José Tomás Paulino. Los regalos van a llegar aquí, ¿verdad? La mesa estará llena, repleta. Regalo para ti, regalo para ti. Ana Daisy Guerrero, Maximiliana Manzueta y Roberto Monclú. Muy buenos días a todos, compañeros. Buenos días, a las madres se les vale todo, señores. No pueden adelantar en mesa o ponerlo lo que sea. A nosotros se nos vale todo. Somos, ¿cómo que dicen? La madre... ¿cómo que dices? De uno y de la La madre de uno, la esposa del otro, la hermana, todo. No recuerdo ahora la frase. Pero nosotros, es el mes de la mamacita. Nosotros aquí lo podemos adelantar, ¿verdad? Celebrarlo el día viernes, porque como el domingo no tenemos programa, podemos adelantarlo. Te puedes desbordar, no hay problema, José Tomás. ¿Verdad? Y entonces tenemos la dicha, la suerte de que tenemos a dos madres en nuestro staff, que además de ser madres, son mujeres inteligentes y buenas. Y en proceso. Y hermosas. Y en producción. Y en producción, ¿verdad? Ejerciéndolo. ¿Tú cómo estás? Buenos días, José Tomás, y a todo el equipo. Bueno, feliz por esta gran oportunidad que Dios nos da de estar en este mundo pasajero. Es el único lugar donde Dios nos da residencia. Después los demás sí. Sí, pero le dice la palabra que en el cristianismo hay vida eterna, porque la gran promesa es que vamos a tener vida eterna. Siempre y cuando usted se haya portado bien, Monclús. Él es misericordioso, tú puedes hacer tus desvaneos, cometer tus y Él te va a perdonar. Siempre te perdona. Decía Francisco. Digo, eso lo dice mi reina Valera. Tú sabes que decía Francisco en la última entrevista que yo vi con él, con una periodista apellido Llorente, argentina, él decía que Dios perdona todo, decía el Papa Francisco. Dios siempre perdona. Y es así. Mira, eso es tan misericordioso que tú sabes que la gente, el relato de la Segunda Guerra Mundial pone a Hitler como el hombre más nefasto de la historia de la humanidad. Sí. Pero tú tienes otro, por ejemplo, Stalin fue mucho más fuerte, criminal que Hitler. Y si tú pones a Gengis Khan, ya tú sabes, ese mataba por gusto en esa expansión imperial de todas esas naciones. Hitler, para poner el que el relato dice que es el peor de todos, si en el último instante, antes de morir, le pidió perdón a Dios, ahí mismo se salvó. No, óyeme. Y hay otra cosa. Es un truco la cosa. Eso es lo que va a hacer Monclús entonces. Fíjate que la fe él va pidiendo perdón de la fe y los dogmas de la Iglesia Católica son tan fuertes, por ejemplo, que tú puedes confesarle a un cura cualquiera el peor de los crímenes, el crimen más atroz. Y un cura, por aquello del secreto de confesión, jamás
puede develar ese secreto que tú le has confiado. Pero tú te en imaginas confesión. un siniestro, un asesinato. Lo que Todo, sea, todo, lo que sea, ese lo que padre sea, lo venga más que tragarse todo catastrófico. eso. No importa que haya matado 50 personas, que haya cometido un genocidio, si lo hizo bajo secreto de confesión, No puede ese ser. cura no puede alterar, no puede violentar el secreto de confesión. O sea, que Eso- no puede eso- ser eso testigo deberíamos ante un revisarlo. juicio. Maldito el hombre que se arrodilla ante otro hombre, dice la Biblia. No me Miren, hables de señores, cura. ayer en Quiero la, confesarte, Max. se produjeron tres noticias fundamentales. En la semanal se generaron informaciones muy importantes en sentido general. Se produjo las declaraciones de Faride con relación a las acciones del señor Santiago Riverón y la importante información noticiosa para nuestro país de Alex Rodríguez con el ministro de Turismo y los $1.000 millones que vendrán en inversión para la República Dominicana. Yo creo que esas tres informaciones generaron bastante atención el día de ayer. En la semanal, el doctor Guido Gómez Mazara hizo acto de presencia donde presentó una serie de informaciones respecto del espectro radioeléctrico, radiofónico, con relación a lo que es el modo, el proceso de expansión que tiene el presente gobierno con relación a esto, pero particularmente a propósito del tema de los bloqueadores de señales en el sistema carcelario. Él reveló unas informaciones ahí que todo el mundo la sabe, todo el mundo la sabe, pero ya dicha en detalle. Él le puso número, por Él le ciento. puso número. Le puso número. Le puso número. Estadística. Le puso número, el 37 punto y tanto. Creo que Ajá. los delitos se cometen por vía de celulares. Y dio la información de manera detallada de ese porcentaje, cuántos salen desde la cárcel. Sí, que la mayoría de los crímenes de este país, desde la cárcel es desde donde se planifican. Los últimos asesinatos violentos que hemos visto, muchos de estos, inclusive robo, están planificándose desde la cárcel. Y como tú bien apuntabas, no es algo nuevo. Eso hace años que se viene denunciando, lo único que no se ha hecho nada hasta este momento. Por lo tanto, esperemos que sea cierto y perdóname, Grande, que se cumpla con el tema de evitar el uso de celulares desde las cárceles, porque eso no es de hoy. No, debe hacerse. Eso no es de hoy que se está anunciando, señores, y no se ha hecho hasta el momento. Claro, pero desde antes de Guido entrar a la presidencia ejecutiva del Indotel, estuvo tratando de manera persistente la necesidad de eliminar el uso de teléfonos celulares en las cárceles porque él tenía conocimiento de cómo operaba eso. Y efectivamente, la mayoría de los robos, sobre todo a tarjetas de crédito, son planificados desde las cárceles. Si recuerden aquella vez, la última vez que incautaron, por ejemplo, una antena Starlink en la cárcel de la Victoria. Una antena. Sí. Un ramal. Y además que había una persona que tenía una empresa dedicada a comercializar el internet en la cárcel de la Victoria. Pero recuerden también que eso es una práctica muy inveterada en crímenes, en delincuentes de alto nivel, porque por ejemplo el haitiano que en Estados Unidos condenaron a 35 años, el secuestro de los 16 misioneros norteamericanos, él los dirigió desde la cárcel. Sí. Él los dirigió desde la cárcel. Además que cobraba John rescate por ellos, $1 millón por cada uno de los 16 misioneros. Y todo eso fue urdido desde las cárceles. O sea que aquí está operando de manera igual. Y esperamos que Guido Gómez Mazara, que es un hombre de palabra, que es un hombre que yo pienso ha demostrado que no le tiembla el pulso para tomar medidas fuertes, medidas enérgicas, que elimine eso de las cárceles de nuestro país, porque el poder y los mecanismos los tiene ahora. Mira, yo creo que Guido está llevando a cabo ciertas acciones que favorecen. En el caso de las cárceles, como ustedes ya han dicho, para nadie es un secreto la cantidad de asesinatos que se han realizado, de personas que compran camas, que están cumpliendo ciertas condenas, que salen luego de haber cumplido y después al poquito tiempo vuelven otra vez a su hogar,
porque eso es ya, ellos lo consideran como el hogar donde hacen sus negociaciones y todo eso. Desde hace muchísimo tiempo, el Instituto de las Telecomunicaciones ha llevado a cabo ciertas acciones, pero hemos visto la firmeza con la que ha estado, la entereza con la que ha estado trabajando Guido Gómez Mazara, que no solamente se circunscribe a entregar un informe confidencial, ahí expresado por él mismo en la semanal al presidente con el tema que tiene que ver con el asunto de las cárceles, las señales y todo eso, pero también el programa de capacitación que desde el Indotel se está llevando a cabo con el tema de la revolución tecnológica, el tema de la brecha digital, que fueron algunos de los temas que se tocaron ahí en esa intervención de Guido, y el respeto, o sea, la expansión de que las señales dominicanas, señores, puedan llegar a la frontera. Eso es algo como que choca un poquito en ese sentido, porque ustedes llegar, por ejemplo, a Pedernales, llegar a Elías Piña y esas provincias fronterizas, y a existir una carencia en lo que tiene que ver con la señal radiofónica dominicana. Escuchen esto, señores. Hay una interferencia con las señales de Haití que ustedes no se lo imaginan. Ustedes escuchan de manera local normal una transmisión de una de las emisoras haitianas, de cantidades de emisoras haitianas. Yo pensé que ellos iban a hablar de esa parte, cómo iban a contrarrestar esa interferencia de esa señal que nosotros estábamos recibiendo en la República Dominicana. Él lo mencionó, fue uno de los pilares y de los puntos en los que se basa todo este tramo, este trayecto que se va a recorrer en cuanto al tema tecnológico. Él habló de 4 pilares importantes y uno de esos pilares es ese precisamente, evitar esa interferencia. Hay un tema que Guido, obviamente el proceso de la reforma y modernización del nuevo modelo penitenciario llevaba un tiempo que avanzó bastante, luego se paralizó en el gobierno de Danilo Medina, y se está retomando ahora en este gobierno a propósito del desastre, de la Victoria y todo esto. Sí. Cuando el nuevo modelo se instala en una prisión, en un centro penitenciario, no hay que poner bloqueadores de celulares. No se necesita. No se necesita porque el modelo de control no permite que entren celulares. Claro. Tiene que ser un caso muy, muy excepcional que debería estar involucrado de manera directa un BTP, que es como se llaman los vigilantes del sistema penitenciario. Entonces, pero en lo que se va llevando todo el proceso de intervención en la cárcel a nivel nacional, que está previsto en esta etapa hasta el 2028, obviamente que Guido Gómez Mazara lo que está tratando es que en lo que eso se va llevando, por ejemplo, la del 15 de Asua, que es una de las cárceles después de la Victoria con mayores niveles de corrupción, donde recientemente agarraron al coronel comandante de esa zona y lo encañonaron con una pistola en pantaloncillo, ese sinvergüenza, en su propio escritorio. Es la única vez que se ha visto que un privado de libertad agarra al coronel jefe de la seguridad en pantaloncillo con una pistola en la cabeza. Y era un hombre de confianza, es que era un hombre de confianza. Tomaron el control de la cárcel, claro, señor, pero eso lo hizo tú tienes acorralado a quien maneja la cárcel, el control lo tiene. Pero eso lo hizo por la connivencia que hay, por la corrupción, porque ese coronel le dio todo el poder a ese reo para que dirigiera la cárcel. Entonces él en un momento determinado que se sintió acorralado, dijo, déjame agarrar el jefe de aquí. En lo que nos vamos poniendo de acuerdo en estos temas, porque hay el tema de Riverón y Farideh Raful, precisamente, José Tomás, tenemos la portada. Mire qué bien. Aquí tenemos la portada. Usted ingresa a www.sumundodigital.com, el diario digital de multimedios Su Mundo. En las globales, Rusia prohíbe presencia de Amnistía Internacional en su territorio. Bueno, señora, si dice Santiago Riverón, todos saben dónde están los puntos, menos la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y a propósito, la ministra Farideh Raful, a Santiago Riverón, solo a Migración le compete esa acción o accionar. Pacto Seguridad Vial sería lanzado en junio. Guido Gómez Mazara dice que el 36% de los robos están vinculados a móviles, a teléfonos móviles.
Los señores, y la princesa Leonor arriba a la República Dominicana a bordo del buque Esquela Juan Sebastián de Elcano. Y en política, Isaías Ramos, el sistema político dominicano ha secuestrado la democracia. Colegio Médico suspende marcha convocada para el jueves tras acuerdos con las autoridades. www.sumundodigital.com es precisamente donde puede ver esta y muchísimas más informaciones. Mira, el Pacto de la Seguridad Vial, que va a ser lanzado ahora en junio, también es parte de uno de los titulares de la portada. Sí, y el pacto de nuestros canales, donde usted nos puede ver en el 101, el 1101 de High Definition de Claro, canal 81 de Altiz, canal 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 67 de Telecable Central, el canal 46 de Wind Telecom, canal 647 de Fire TV Stick, y también a través de un amplio sistema de cables a nivel nacional, 190 sistemas de cables en todas las provincias, en el satélite EUTEL para todo el continente americano y el satélite Intelsat para todo el mundo. También puede seguirnos a través de nuestras plataformas digitales y nuestras redes sociales de multimedios Su Mundo. No hay razón para estar desconectado de esta extraordinaria plataforma. Y se encuentra en un estado de gravedad el compositor dominicano Cheo Zorrilla. Si usted quiere descargar, conocer su música, su historia, descarga en nuestra app en Su Mundo FM. Cheo Zorrilla es el autor de canciones como Al nacer cadenero, Apocalipsis y también Mi Cirineo. Y si usted quiere mantenerse informado y se moviliza en este momento frente a su televisor, puede descargar nuestra app y entonces seguir en sintonía. Pero también si quiere pues verla por el sistema streaming, puede www.sumundotv.com. Bueno, ahí está toda la información que se puede conectar con nosotros en Multimedia Su Mundo, que siempre está en un proceso de expansión. Hoy tenemos un invitado de primer nivel con el que vamos a conversar de muchos temas, de seguridad local, de conflictos internacionales, de PLD, del tema haitiano. Se trata del ex ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, quien estará con nosotros en el día de hoy. Vamos a estar conversando ampliamente con este hombre de Estado. En unos minutos estaremos conversando con él aquí en Matutino Su Mundo. Señores, Muchos y temas, sí. Y Danis Muchos Rodríguez temas también, Grimer, director de transporte de la ciudad de New York, que con él vamos a estar conversando sobre todo lo que está aconteciendo en el ámbito internacional, específicamente en la ciudad de New York. Ahí en Manhattan, toda esa zona, a propósito de las elecciones, que también hay un proceso proselitista no, que se está llevando a cabo. Preguntarle, como él es el tema de transporte, y el transporte acuático es transporte. El accidente Claro, del buque, No sé, el buque mexicano. No sabemos, ¿verdad? Porque él la otra vez cuando se cayó el helicóptero que viene el transporte, dijo aquí, ese muchacho no es mío. Le preguntamos, y ven acá, y como tú eres de transporte, la caída del helicóptero, no, ese muchacho no es mío. Ese no me toca a mí. Acuérdate que es terrestre. Lo que pasa es que eso entra dentro de la aeronavegación, seguridad aérea, claro, y es parte claro. de la FAA. Entonces, allá hay un respeto por los linderos de acción Como de las debería ser en agencias. todos los lados. Como Claro. debería ser. Claro excluyendo que la sí. República Dominicana. Aquí sobre todo, aquí el jefe del tránsito es Morrison y parece que en la presidencia que Ahora está, Paliza. Ahora Paliza. parece que paliza. Miren señores, lo que se ha presentado con Dajabón, oigan bien, en Santo Domingo hay lo que se llama la mancomunidad de municipios, que hace posible que todo el tema de la gestión municipal, donde colindan temas comunes. Por ejemplo, vamos, antes de entrar para Dajabón, vamos a poner un par de ejemplos aquí para que entendamos lo de Dajabón. Ahí en la feria no, en el kilómetro 12, se da la línea limítrofe, la Luperón, muere en la La Plaza de la Bandera. no, cuando ya, hacia el sur, sí, hacia el sí, sur. ya. Ahí en la Sánchez, ¿verdad? Sí. Ok.
es el punto divisorio entre la alcaldía del distrito Ajá, y Santo y la Domingo alcaldía de Santo Domingo Oeste. Oeste. Andújar era el alcalde de ahí. No sé, ahora está Peña de nuevo. Sí, ¿verdad? sí. Francisco Peña. Ustedes recuerdan la barbaridad ambiental, de salud, de medio ambiente y de desorden, caos, sucieza y de todo tipo, que era la famosa pulga que había ahí. Ahí El fue mercado un de desastre. pulgas. ¿Ustedes recuerdan Sí, eso? sí, sí. Claro. Eso era un desastre que tú dices, pero esto parece que tú llegaste a Burundi, al Congo, parte atrás, ni siquiera al Congo La adelante. frontera. Por no decirte algunos temas en Haití. Y eso era por años, tuvo décadas ahí. Muchísimos años. Y no se ponían de acuerdo de quién era eso. ¿Por qué? Porque estaba en el borde. ¿A quién le corresponde? Y nadie le ponía caso. Esa zona No, estaba completamente ni siquiera revolucionada. Roberto Salcedo, que era un verdugo, le puso caso, le metió mano a eso. Ni le metió mano, que no sé si fue de David Collado o fue en el final de David Collado o en los inicios de Carolina. Ni Peñita tampoco, el hijo de Peña. Bueno, sí, De pero, Francisco Peña. pero yo lo digo desde la Claro. parte mía, que soy, Ninguno, porque que soy estaban- vecino en el distrito, en la circunscripción 1. Correcto. Ahora, se pusieron de acuerdo y eso lo quitaron. Totalmente. Increíble, eso lo quitaron y eso pasó a ser limpio. Pero estoy mencionando el tema de la mancomunidad porque está la ribera de Río Sama y la ribera de Río Isabela. El puente Duarte, ¿a quién le toca? ¿Cuál es El puente Duarte. Porque es el limítrofe en la Plaza de la Trinitaria entre la alcaldía del distrito del y la Adiós, alcaldía. No, Díaz Tasso, señores, Díaz Tasso. no. Miren qué es lo que Estoy- pasa. no, pero- En esos casos hay Pero que, estoy poniendo, oye. hay que Sí, pensar no, en no. los bordes y las riberas del río Osama. Oye, Del- José Tomás, ¿qué es lo que quiero decir en general? Que hay temas que se forman la mancomunidad. Que se hacen los locos. que es para coordinar y gestionar las cosas que le son comunes. Claro. Pues si hay un vertedero que está en un territorio, es de un territorio, pero todos vierten Como basura ahí. Duquesa, por ejemplo. Exacto. Entonces la mancomunidad es para eso. ¿Por qué he dicho todo este tema de la mancomunidad? Para caer en el tema de la frontera y Riverón. Le preguntamos a Riverón aquí hace unos días que si no había una mancomunidad de gestión para la frontera. Dice, eso estaba, pero como que se desentendió. desvaneció, digamos. Yo creo que con el caso del modelo Riverón, de lo que está haciendo en la recogida de gente y limpiar los espacios públicos y el mercado y esto y toda esta ilegalidad que hay con esa población haitiana que se asienta en cualquier lugar de cualquier sitio. Yo creo que llegó el momento de que se reactive y se coordine la mancomunidad de alcaldes de la frontera. Porque ya eso se tiene que coordinar, sobre todo que el presidente lo puso en los 15 puntos. Sí. Y ahora entonces, Farideh Raful, que llegó de El Salvador, inmediatamente le entró al alcalde Riverón. Y es Porque un no tema, tenía sí. tema. No, No no, tenía yo ningún no. tipo de tema. Entonces, aquí es palo si boga y palo si no boga. Si hago, está mal, y si no hago, también. Mira lo que decía Riverón en la entrevista que le hicimos aquí en Matutino Su Mundo. Él decía con respecto a los alcaldes, que cada alcalde tiene una responsabilidad en cada una de esas provincias y sería importante de que se unifiquen ciertos esfuerzos para contrarrestar. Para nadie, de verdad, ahora mismo es algo que se podría decodificar. El hecho de ver cómo el presidente lleva a cabo un plan nacional el plan nacional migratorio, ¿verdad? Donde hace el llamado a los alcaldes, a las autoridades, a los gobiernos locales, a que tomen, se empoderen de lo que está pasando allí, a que todas las personas de manera irregular, claro, yo estoy de acuerdo, tal vez no fue la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo, y es la cantidad de nacionales indocumentados que hay en la provincia de Dajabón. Y yo creo que Santiago Riverón, independientemente que se le fue un poquito la mano, pero lo han querido crucificar, todo el mundo lo ha querido atacar. Aquí hay una lucha de intereses, señores. Y estamos hablando de que ahora Conari dio ciertas declaraciones y están atacando a Riverón allá en la provincia porque tiene un gran posicionamiento por las tantas reivindicaciones, por el gran trabajo que ha venido realizando en la provincia ¿Y de dónde está Dajabón, Conari? que nunca se había hecho esto, señores. Ustedes nunca habían escuchado un alcalde que haya trabajado tanto como Santiago Riverón Él sabe en la mucho, provincia mamá. de Dajabón. Sí, Mira, pero- la forma no fue la correcta, No pero fue te la voy a decir correcta, algo. yo estoy de acuerdo. Farideh también
aparte de hablar de Riverón, es la ministra de Interior y Policía. Y aquí los policías tienen un macuteo fuerte con los haitianos. No, carajo. Entonces, por ahí, mi querida Faride, a quien obviamente me ha encantado defender últimamente acá en este espacio, pero también mire esa parte del macuteo que tienen los policías, que tampoco le compete a ellos el tema migratorio. Sin embargo, se están haciendo de dinero con eso, macuteando a los haitianos, macuteando en las paradas de vehículos, en las paradas de los motoconchitas y demás, van y se aparecen y de repente nadie se va, pero hay ilegales. 15 y 25,000 pesos por Entonces, haitianos. vamos a ser conscientes de esto y vamos a aplicar la ley en todos los sentidos. No solamente ataquemos a uno que está trabajando y dejemos de lado a otros cuya sombrilla es usted, que no están haciendo lo que deben hacer y que por el contrario están viviendo de esos haitianos. Lo que yo pienso es que hay que estar claro es en que es cierto que los alcaldes tienen una gran responsabilidad. Los alcaldes no solamente están, las alcaldías no solamente están para recoger basura, las alcaldías, los alcaldes son los jefes de los gobiernos locales y como gobierno local debe de trabajar en todos los temas importantes, la organización, la limpieza, la resolución de problemas básicos fundamentales, pero en coordinación con las instituciones responsables. Entonces, una alcaldía no tiene calidad para actuar en materia de persecución de migrantes indocumentados en la República Dominicana. La ley de migración es muy clara, tajante y categórica en eso, y mucho menos un alcalde de ningún municipio está calificado para hacer eso que está haciendo Santiago Riverón, que lo está haciendo porque quiere su municipio, es verdad, porque quiere su municipio limpio, quiere su municipio organizado, pero eso, señores, le hace daño a él, políticamente y humanamente le hace daño. ¿Por qué? Porque está agarrando con sus manos a una persona que, si bien es cierto, están ocupando una plaza pública cuya protección es responsabilidad del ayuntamiento. Mírenlo ahí él está haciendo la función de guardia de migración. Si ese carajito le ve una puñalada a una gente, y si ese señor que estaba acostado lo agrede, él no sabe si tenía un puñal, si tenía un arma cortopunzante. No. Si ese carajito le da una puñalada en ese parque a una persona, va a decir, está en contra ¿dónde de está lo el que tú estás alcalde? diciendo. Sí, pero lo sé. ¿Dónde está el alcalde que no hace alcalde nada? está para buscar la autoridad, ¿Dónde está que la es la autoridad? responsable de la fuerza pública. Llame a la policía, llame al CESFROM, llame a alguien de migración, señores. Lo que no podemos es que la policía está cobrando, José Tomás. Sí, La guardia mi también. amor, pero no podemos justificar un exceso, porque él se colocó por encima de la ley. Santiago Riverón no es un agente de migración. ¿Me permite decir algo? Es un alcalde. Sí, ¿Qué dijo la ministra de Interior y Policía? Farideh Raful recordó que el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, le recordó que la Dirección General de Migración, que es una agencia que forma parte del Ministerio del Interior de la República Dominicana, es la única entidad facultada para aplicar la ley y realizar operativos de abordaje de inmigrantes. Era lo que quería decir y ya lo dije. Pero fue Farideh que lo dijo. Sí, pero que yo me sumo, ¿qué quiero decir? Ah, bueno. Estoy leyendo lo de ella. O sea, él podrá ganarse el premio Juan Pablo Duarte, de municipalidad, y lo que usted hizo, señor Santiago Riverón, es una violación a acuerdos, a tratados internacionales que datan del 10 de diciembre, oigan bien, del 1948. Mira, esto tiene Así no no se deporta procede. Vamos a ver, Así Santiago no se Riverón. procede. Santiago Hacer una Riverón. preguntita Sí. a Contra Monclús. inmigrantes. Tú tienes- Pregúntale al Monclús, gurú. Ahora bien, ¿tú tienes oigan finalmente mi conocimiento? Escuche a posición. la compañera. Sí, ya, voy a terminar. Si lo hace el alcalde o el gobernador de Texas en Estados Unidos, en Nuevo México, estuviéramos diciendo, maltratan a los inmigrantes con esa forma atropellante. No, esa no es la manera que la República Dominicana debe darle un tratamiento a inmigrantes ilegales haitianos. Hay un protocolo para las deportaciones y las detenciones. De acuerdo, estoy completamente contigo, Monclús, pero me gustaría hacerte una pregunta. A ver si doña Farideh, ministra de Interior y Policía, tiene conocimiento de que muchos de los policías, el pasaporte que le piden a los haitianos
son 25, 10,000 y 30,000 pesos. ¿Tiene conocimiento ella de lo que está pasando internamente y con las armas que salieron de ahí, de la Policía Nacional? Pero y no que podemos justificar una ¿Tiene acción. conocimiento ella Pero sobre no eso? podemos justificar No, no una es violación justificando. a una ley, No a un estoy justificando. Yo procedimiento lo que con digo contigo. otra violación, porque es verdad que eso pasa, que hay Ah. policías macuteros, que hay policías delincuentes, que hay policías corruptos. Y Pero serios no también, y y hay serios. otros serios. Pero no podemos ponerle al lado eso como una justificación No a lo que está haciendo justificarlo. Santiago Riverón. Santiago Riverón está violando la ley de migración, está violando el Pacto Interamericano para la protección de los derechos de los Y migrantes. ahí lo está violando, Está violando- en esa imagen la está violando. ¿Quién? Ahí está violando. Ahí él está trabajando. Ah. Ahí él está trabajando, está haciendo un trabajo propio del ayuntamiento. Señores, pero es que no nos podemos perder, por más que uno quiera a Santiago Riverón, puede estar revestida de la mejor de las No, intenciones, pero violentó, se excedió. Pero una cosa, Transgredió una ley. Una cosa. Faride, para ir a la pausa, que ya está el invitado con nosotros aquí en el estudio, para ir a la pausa, Faride, en el mismo momento que le llamó la atención al alcalde Riverón, también debió incorporar en ese mismo discurso dónde está el CONANI que no hace su trabajo en ese tema. ¿Dónde está la Dirección de Migración que no está haciendo su trabajo ahí en Dajabón? ¿Dónde están las autoridades en sentido general que no están haciendo su trabajo? Ella le enmienda la plana a Riverón, pero no le enmienda la plana a las autoridades que debieron estar trabajando ahí para que ese hombre no tenga que estar haciendo eso de manera bordeando los límites de la ley. El CESFRON, el ejército también. El CESFRON, ¿dónde está? Porque Faride, sí, no. tú no la puedes emprender contra Santiago Riverón. Claro, el más y, débil. y dejar a los otros eslabones de los que tienen que hacer su trabajo. Porque no es que Riverón lo lleva a la frontera y lo jondea. Riverón lo que hace es que lo lleva a la Dirección de Migración. Y a CONANI, hagan algo con esos muchachos. Entonces, emprenderla contra Riverón es muy fácil para desincentivarlo. Es todo lo contrario. A Riverón hay que motivarlo para que los otros alcaldes resuelvan sus problemas o este país vamos a perder la frontera como ya la hemos perdido en otras épocas del pasado, que hemos cediendo terreno porque los haitianos vienen sobre el territorio dominicano y luego le tenemos que ceder esa tierra. Entonces Riverón, siga para adelante. Ya está aquí con nosotros el ex ministro de Defensa, Cifrido Párez Pérez, que estará conversando con nosotros en breve tras la pausa. Bienvenido, comandante. Comandante está con nosotros. Vamos a la pausa. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo, señores, y lo que ha dicho el doctor Carlos Barcácer sobre la propuesta de inteligencia artificial presentada por Jochi Gómez. María. No está María se fácil. llama. Y Dios tenía te salve María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia y tenía que llevar Sí. el nombre de dice, María, de mi madre. dice el doctor Balcácer que van a tener que tragársela sin agua. Porque ¿qué es lo que ha hecho Jochi Gómez? Bueno, aquí tenemos un hombre que sabe de inteligencia. Que sabe de todo. Dice, Jochi Gómez ha presentado una nueva inteligencia artificial para investigar los procedimientos administrativos de compra y contrataciones del Estado y todo ese tema que se llama María. Pero Jochi Gómez está involucrado en un proceso de supuesta corrupción en el caso del Intran, precisamente, y todos estos contratos para el tema de la observación y vigilancia de los semáforos y otros temas. Dice él que van a tener que tragársela con agua. Digo, sin agua. agua, Sin agua. seca, que es peor. Seco. Sí, como un bizcocho seco. Ay, Dios mío. Bueno, Sí. vamos a tratar de tener contacto, ya sea mañana o al final del programa, con el doctor Barcácer, para que nos dé los detalles del caso de su defendido Jochi Gómez. Ahí está el doctor Barcácer, como estaba ayer pronunciándose. Pero vamos a pasar... Pero además, Grimer, hay que decir que esa decisión que él tomó de crear la decisión previa para crear a María como esa herramienta de inteligencia artificial fue como disolver, desconectarse de todas las empresas que él tenía y que de alguna manera tenían vínculos contractuales con el Estado. Esa fue la medida previa. No, eso es un relato de Eso es él. presión. Es un Pero- relato de él. Pero es la información que No, ofreció. no, perdona, pero Esa que nosotros presión como de analistas cogemos No la pod- información no podemos caer en y la eso. descomponemos. Ese es nuestro trabajo. Eso es un relato de él. Claro. Y plantea a María como quien dice, como aquí yo
tengo una herramienta más, Sí. por si quieren seguir inventando conmigo. Eso es la Fue presión de Jochi porque sabe lo que viene. Sí. Es su cuenta. Pero bueno, entonces no uno puede que no coge contratar con presión, él. uno No que no cometió coge ningún tipo de presión, delito. que no coge presión y que está formado en aire, mar y tierra. Cifrido Pared Pérez. Bienvenido, comandante. Gracias, Kramer, Ana Daisy, Maximiliano, Moncluz, José Tomás y todos los amigos que siguen día a día SM Su Mundo. Así es. Comandante, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Lo vemos muy activo en la parte política. Sí, más o menos llevamos el trayecto de un retirado que se mantiene con cierto nivel de ocupaciones para hacer de la vida un poco más ligera. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar por ahí. Próximo senador, ¿por dónde va a ser? No estoy en eso. No. No estoy en eso. Realmente aspirar a posiciones electivas tiende a ser siempre una aspiración por parte de un partido hacia la persona y no al revés. Vamos a ver cómo se llevan los procesos, pero no tenemos por el momento nada de eso, de aspirar a ningún cargo. Hay que dejarle eso a los políticos con experiencia. Yo simplemente soy en el ámbito político un recluta que está haciendo pininos. A propósito de lo La político. retaguardia. A propósito de lo político, comandante. ¿Cómo tuvo su asesoría al presidente Danilo Medina para esa reunión con los expresidentes y el presidente de la República para tratar el tema de la crisis haitiana en materia de seguridad? ¿Dónde usted participó en ese proceso? Mira, este es un proceso que se inicia naturalmente previo a la reunión. Y en la reunión, como ustedes han visto y se ha dicho en los medios de comunicación, simplemente el presidente le expresó a los presidentes presentes la situación en que se encuentra la vecina nación de Haití, con todas las precariedades, así como también con los aspectos que tienen que ver en las preocupaciones por parte de República Dominicana ante el deterioro de Haití. Y eso naturalmente a partir de ahí se visualiza con plantear puntos de convergencia con la experiencia de estos presidentes que han sido jefes de Estado y que entienden de alguna manera u otra lo que es la relación República Dominicana y Haití. ¿Y no se reunió con él después que recibió esas informaciones sensitivas con ustedes, el equipo que maneja el sentido de la inteligencia? Todavía de no, seguridad? creo que mañana es posible que haya una reunión respecto a ese tema, a ver de qué puntos tratar el presidente Danilo Medina para nosotros, dentro de nuestra humilde opinión, tratar de Humilde puntualizar opinión. algunas cosas. Pero Yo ¿cuáles quiero- puntos usted presentaría o le exhortaría al presidente a tratar en esa reunión como parte ya de lo que necesita la República Dominicana para salir de esta situación que atraviesa con Haití? Mira, salir de la situación es imposible. Realmente nosotros estamos condenados o bienaventurados por vivir en una misma isla con Haití. Ustedes saben que históricamente Haití fue un accidente geopolítico y que realmente eso ha provocado un deterioro progresivo desde su misma independencia y que naturalmente eso tiende a afectar de alguna manera u otra a lo que es la estabilidad en parte de República Dominicana. A pesar de todo ello, República Dominicana se ha mantenido como una nación que va en camino hacia el desarrollo y observamos que República Dominicana en los últimos 30 años ha tenido un repunte envidiable en todo el área del Caribe. Y no solamente el área del Caribe, en América Latina. Y de hecho somos el centro, el centro más importante político de todo el Caribe insular. Por esa razón entonces entendemos que tenemos que vivir con la realidad de Haití como nuestro vecino. Ahora bien, yo entiendo que nosotros podemos hacer nuestra parte por encima de las aspiraciones o de los deseos que tengamos que haga la comunidad internacional. Porque la comunidad internacional tratará de hacer su esfuerzo en lo que vemos. Vemos un esfuerzo que también ha hecho el ¿Usted presidente. cree? Bueno, vemos un esfuerzo que ha hecho el presidente de la República y el canciller de que la comunidad internacional haga su papel y su rol respecto a Haití. Pero nosotros somos los que estamos como vecinos. Nosotros somos los que tenemos que tener planes para poder contrarrestar cualquier tipo de amenaza que se pueda provocar desde Haití a República Dominicana. Y dentro de ese punto de vista, tenemos cosas que podemos hacer sin tener que
que esperar que la comunidad internacional haga lo que tenga que hacer con Haití. Nosotros no podemos hacer nada de aquel lado. Ahora, de este lado, tenemos que hacer todo lo que sea posible para evitar que seamos afectados por la... Pero ¿cuáles cosas? Usted habla de cosas. Específicamente, ¿cuáles son esas que deberíamos estar haciendo en este momento que no hemos hecho hasta ahora? Mira, estamos viendo que el presidente está aumentando el personal, esfuerzo. Eso es importante. También es importante fortalecer las fuerzas de tarea interagenciales que se hicieron en el gobierno pasado del presidente Danilo Medina, que fueron fuerzas de tarea de unidades mayores en las cuales se concentraban todos los aspectos de índole de control fronterizo, como son migración, como sanidad vegetal, sanidad animal, DNI, J2, todos los responsables de la seguridad fronteriza estaban concentrados en estas fuerzas de tareas interagenciales, que se hicieron 5, ojalá poder hacer 10. No he visto que en estos 5 años de este gobierno, casi 5 años, se ha aumentado ese plan. Pero también, aparte de ese punto, entendemos que también es vital la reconstrucción total de la carretera internacional. No tenemos... Que eso está en su plan frontera que usted le diseñó a su hermano Reinaldo Pared. Exactamente, por el hecho de y que... además en el plan suyo, el plan frontera, no había una verja perimetral. Parece innecesaria. No. Lo que pasa es que en su momento siempre entendíamos que la verja perimetral era la población. O sea, me refiero, en seguridad, el primer renglón para tener una seguridad es tener alta población. Si se disminuye, se debilita la seguridad. Y para mantener alta población en la frontera, es importante crear plataformas de desarrollo, que la gente pueda quedarse allá y que pueda ocupar todo el espectro fronterizo. Naturalmente, el muro fronterizo, la valla, como quieran llamarle, es importante en diferentes puntos porque hay dificultad de acceso en algunos puntos. Ustedes saben que el que viene a pie y el haitiano trata de penetrar por donde quiera, pero eso facilitaría el control fronterizo. Pero cuando me refiero a tener una carretera internacional, es que podamos, las Fuerzas Armadas, tener proyección de fuerza. Actualmente, si se manda una unidad a unos 5 kilómetros, dura 2 horas para llegar, por el hecho de que no tenemos esa vía de comunicación. Pero se había licitado, comando, se había licitado en el gobierno de Leonel Fernández antes del 12, sí, y luego se desestimó esa licitación. No sé en qué condiciones está esa licitación, si está parada, bajo qué criterio está parada, pero es importante que los gobiernos, tanto los políticos como el presidente de la República, empuje esa parte. Pero también otro aspecto que hay que tomar en cuenta: nosotros no podemos pensar en República Dominicana en el año 2025. Hay que pensar en República Dominicana en el año 2040, 2045. Y para ello debemos volcar mucho más esfuerzo hacia la frontera. O sea, ya no solamente tener presencia militar, sino tener presencia tecnológica, que es la que nos va a ayudar a poder controlar efectivamente la frontera dominico-haitiana. Comando, ahora que usted habla de tecnología, ¿usted valida que se contraten contratistas, suplidores privados para la vigilancia y la inteligencia en la frontera? Que se contraten compañías, pero bajo supervisión de las Fuerzas Armadas. O sea, que es diferente. No es que sea la compañía que lo haga. La compañía puede proveer los equipos y entrenar al personal militar. Pero no se hizo eso. Bueno, esa es la parte que necesitamos que se haga. Que se haga con compañías que tengan, que estén bien representadas a nivel internacional. De hecho, hay una compañía que visitó aquí en el año 2019 a República Dominicana y nos visitó a nosotros, una compañía que le da servicio a todos los aeropuertos y puertos y fronteras de Estados Unidos, y que también le da a 140 países en el mundo. Y una compañía que nosotros lo veíamos en ese momento con beneplácito de que pueda hacer un soporte tecnológico para la frontera. ¿De capital israelí? ¿Él? ¿De capital israelí? No, norteamericano. Ahora, ¿qué sucede? Que esa compañía, yo entiendo que no es que va a asumir la responsabilidad de la frontera. Esa compañía va a proveer y entrenar personal para tener una plataforma tecnológica de control fronterizo. Hasta lo que hemos visto, de acuerdo a las declaraciones ofrecidas, por ejemplo, por el señor Jochi Gómez, que maneja una empresa que ha contratado con el Estado el suministro de tecnología y herramientas para obtener informaciones sensibles, informaciones de seguridad.
es que gran parte de esas informaciones sensibles, de alta sensibilidad, quedan en manos, por ejemplo, de esa empresa. Eso es lo que hemos visto. ¿Qué tan riesgoso es esto para la seguridad del Estado? Que datos, informaciones sensibles de personas, de instituciones, estén en manos de una empresa particular, de una empresa privada y de una persona en particular. Sí, pero fíjate en detalle lo que acabo de decir. No es el hecho de que la compañía controle el backup o el archivo de esas informaciones. La va a tener las Fuerzas Armadas o la va a tener la República Dominicana. Ahora bien, lo que estamos hablando es simplemente de situaciones de índole de identificación de personas. O sea, y República Dominicana no solamente es la parte migratoria de la frontera, porque ahora estamos envueltos con la preocupación de Haití, que es la parte migratoria. Señores, la frontera envuelve un sinnúmero de delitos internacionales. Claro, que son narcotráfico, bueno, hemos visto contrabando. recientemente que en un tanquero de gas se agarraron una cantidad de drogas que son... O sea, si eso se agarró ahí, ¿cuántas habrán pasado? Y armas. O sea, si armas, o sea, que no solamente la cuestión migratoria, que es de las principales que tenemos que tener presente, pero hay un sinnúmero de delitos que se dan en la frontera que obligan a que República Dominicana dé un paso adelante y que pensemos, no solamente, como dije hace un momento, no solamente en el 2025, porque muchas veces, y los políticos de República Dominicana, anunciamos cosas, y este gobierno adolece mucho de eso, Comandante. que anuncia cosas y no llega a concluirlas. Y el anuncio es político, la conclusión ya es en beneficio de la ciudadanía. Comandante, de verdad que hay muchas debilidades precisamente en la frontera. Usted, aparte de guardia y exministro, ¿verdad?, de defensa, me gustaría saber, o sea, cómo se podría contrarrestar, porque de verdad que estamos con el grito al cielo viendo cantidades de casos de nacionales haitianos que entran a la República Dominicana y cómo el mismo cuerpo que está llamado a salvaguardar la soberanía, como es el Ejército Nacional, como es el CEFRON, hay muchos de ellos que están involucrados, que son permisivos, y por eso es que estamos viendo este auge tan grande de haitianos que están en la República Dominicana. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, ¿y cuáles políticas públicas en ese sentido usted, como en ese entonces ministro de Defensa, llevó a cabo para que no entraran los haitianos? Mira, es muy cómodo yo desde este asiento poder criticar a los que están haciendo las funciones actualmente. Yo fui ministro de Defensa y fui 2 veces secretario. O sea, lo que pasa es que en República Dominicana, si hay 100 guardias en un punto fronterizo y 2 de ellos cometen esa fechoría, ya la gente, la percepción entiende que son todos los militares. Hay una casi el 100%, un 98% de los militares que están empeñados en la frontera son honestos. Y por eso vemos que se apresan los mismos militares que están envueltos en ese delito. O sea, que no hay ningún tipo de permisividad respecto a esa situación. Ahora bien, como tú acabas de decir, cuando vemos que un militar, un oficial, es que transporta haitianos por paga, ya entonces eso nos afecta y mancha y afecta a la institución. Y la gente entonces entiende que son todos. No, pero si es una del minoría 98%, que afecta. Pero si del 98% de los guardias que están ahí en la frontera se manejan correctamente, entonces yo me pregunto, o le hago la pregunta a usted, ¿el 2% está por encima del 98% de esos guardias? No, porque vemos que lo están apresando. Tú lo estás viendo, que lo están apresando. El 2% es que está apresando. Lo están sometiendo a la justicia. Naturalmente, mira, en todas las fronteras del mundo, no solamente en la dominicana, se dan niveles de corrupción. Y donde hay cuestiones que son ilegales, de alguna manera u otra, siempre hay un porcentaje que trata de sacar provecho de ello. No solamente en la frontera, en cualquier escenario de la vida de cualquier nación del mundo. Entonces, lo que hay que provocar motivaciones para que esos militares no caigan en esa acción delictiva. Por esa razón entiendo que hay que mantener la supervisión permanente. Yo recuerdo que en el año 2018, cuando se establecieron las fuerzas de tareas interagenciales, cada soldado, cada oficial, cada supervisor tenía una cámara en su uniforme y esa cámara estaba siendo monitoreada por J2
¿Cuándo fue eso? En el 2018 se implementó ese sistema. Pero eso no se hizo público. Bueno, se hizo claro. público. Claro. Lo que Sí, pasa sí, es que sí. lo olvidamos. Sí, Y un sí, gobierno sí. nuevo y entendía que todo lo que estaba anteriormente hecho estaba mal hecho. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a inaugurar la República Dominicana nuevamente. ¿Ha habido un Entonces, retroceso esa en esa parte es lo materia? que ha afectado a la República Dominicana. Porque yo siempre he dicho que lamentablemente no este gobierno, casi todos los gobiernos, cuando llegan al poder, en cambio de partido, entienden que los otros, los malos, somos los mejores. Y somos iguales, somos dominicanos todos. Hay buenos y hay malos. Pero ha habido un retroceso, Cecilia. Lo importante es lo que está bien, continuarlo. Y lo que estuvo mal, eliminarlo. Lamentablemente, las cosas que fueron bien hechas no las mencionan este gobierno. Nada más mencionan las cosas que están malas, que eso es política. Pero lamentablemente entonces, en la percepción de ustedes, los ciudadanos, a veces no entienden por qué a veces vemos como que se está deteriorando lo que es la imagen o lo que es el desempeño de diferentes sectores de la vida nacional. Pero por eso hablamos con usted, con personas como usted, para que nos aclare ciertos puntos, ¿verdad? Para que esa percepción se elimine. ¿Ha habido un retroceso en cuanto a la política migratoria en el país desde su punto de vista y por lo que ha expresado? Mira, es muy difícil yo plantearte eso desde aquí. Yo fui director de migración y hay que entender la responsabilidad de ser. Para mí fue la posición más difícil que me tocó ocupar. Es una posición muy sensible. Y te puedo decir que el vicealmirante Luis Lee Ballester, que está como director de migración, es un excelente oficial, muy responsable, honesto, y que yo entiendo, por lo que yo veo, que está haciendo un desempeño excelente. Y eso, por ese lado, uno siente cierto nivel de tranquilidad porque tenemos un oficial que trabaja 24 horas y que es siempre un oficial de avanzada. Y naturalmente yo no puedo decirte si está bien o está mal. Yo manejo pocas informaciones. Simplemente me limito. Entre guardias no se pisa la manguera, los guardias son leales todos. Me limito simplemente a lo que ustedes, los periodistas, pueden decir por el hecho de que ustedes son los que reciben todas las informaciones de lo que está sucediendo. ¿Por qué ese es un Qué cargo humilde, difícil? qué humilde. Comandante, ¿por qué ser director de migración? Es una agencia. Sí. ¿Cuál es la dificultad para dirigir migración? Mira, bueno, la primera amenaza que de República Dominicana, por encima de todas, es Haití. Por el hecho de que tenemos ahí 11 millones de habitantes mal contados, en el cual el 70% de ellos no tiene documentación en su propia nación. O sea, ningún país del mundo, por liberal que sea, por promotor de la migración que sea, no te recibe a un nacional de un país sin un documento. Ninguno. Tenemos ahí 11 millones, de los cuales son como 7 millones que están indocumentados. O sea, ya eso es una preocupación para la seguridad nacional de República Dominicana. Pero es el país más pobre del hemisferio. Es el país que tiene un deterioro progresivo desde su misma independencia, desde el punto de vista político, social, económico. O sea, cualquier país de América Latina, Costa Rica, Cuba, o Guatemala, tú le pones Haití al lado, óyeme, y es una crisis inmediata. Pero grave. Bueno, fíjate un detalle. Chile, en su momento, hace 2 o 3 años, se pusieron de obsequiosos. Y ya me lo- Óyeme, Ya lo están sacando, bro. con 20.000 haitianos, óyeme, colapsaron. Un país mediano, colapsaron. Pero son haitianos, mira un detalle, son haitianos con documentos que llegaron con pasaporte allá. Aquí tenemos haitianos sin documentos. Comandante, mi última pregunta. Con 10 nombres. ¿Qué más, a qué le podemos poner más atención? Usted que tuvo en varias gestiones al frente del DNI. ¿A las mezquitas, a la gran presencia árabe en Haití o a las pandillas que pueden ser una amenaza para la República Dominicana? En primer lugar, bueno, las pandillas para mí no son amenaza, para nosotros no son una amenaza para la República Dominicana, porque las pandillas son pandillas en Haití. Si pasan a la frontera, dejarán de ser pandillas, serían hombres muertos. Por el hecho de que ya ahí sería un acto de belicismo. Y ahí no hay razones para nosotros temer por esa situación. La parte de la mezquita, hay que recordar que la parte musulmana es a veces solidaria con aquellos sectores donde hay pobreza y tratan de ganar adeptos para buscar el aumento de su población. Para utilizarlo, Sí. dígalo. ¿Qué sucede? De esas mezquitas, no que son preocupantes por el lado de porque sea mezquita. Hay mezquitas en todas partes del mundo. Ahora bien, habría que ver si
infiltrados dentro de esa mezquita pueden provocar situaciones o de personas que puedan aspirar a cometer actos que puedan ser... No hay de presencia preocupación. de ISIS allá, ni No, no, Hezbollah, no, ni no, Al-Fatah, nada de eso. Por el momento, gracias a Dios, no hay nada de eso. Les quiero preguntar, quiero volver a esa reunión del presidente Luis Abinader con los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, por el sentido de que en algunos ámbitos uno tuvo la información de que esa reunión se dio. Bueno, la reunión se da después de que Estados Unidos, el presidente Donald Trump, declaró las pandillas haitianas como organizaciones terroristas. Eso, después del comunicado de la Embajada de los Estados Unidos de que hizo una advertencia a sus ciudadanos que estuvieran supliendo de armas y de dinero a las pandillas de que iban a ir por ellos. O sea, fueron dos acontecimientos que precedieron esa reunión. No quiero decir que la determinaron, pero por lo menos se dieron previos. Y además, los dos encuentros que había tenido el presidente de la República, Luis Abinader, con el secretario de Estado norteamericano, jefe de la diplomacia norteamericana, Carlos Rubio. Eso hizo que algunas personas entendidas en materia de seguridad entendiesen que algo más sensitivo se estaba moviendo en Haití, que hacía imperiosa esa reunión en ese momento para darle información sensitiva a los expresidentes para que estuvieran conscientes. ¿Cuál es su apreciación sobre esa hipótesis? Mira, hasta tanto yo no tenga la información directa del presidente Danilo Medina, no puedo decirte cuál fue la información que se sirvió por parte de Marco Rubio. Ahora bien, de que es una preocupación para Estados Unidos, la situación de Haití es una preocupación. O sea, y no solamente para Estados Unidos, ni para República Dominicana, para todo el hemisferio occidental, Haití es una preocupación. Y como tal, fíjate que hace unos años, unos cuantos años, varias monjas fueron asesinadas en Haití, norteamericanas. O sea, que es una preocupación para todo el entorno de las Américas. Y por esa razón, cada quien aporta lo que pueda sustentar. Y Estados Unidos maneja informaciones directas de alto nivel, y por tal es importante que si el presidente Abinader recibe alguna información sensitiva, lo más normal es que en este caso, en una reunión con los expresidentes, que la consultara con ellos para ver de qué manera podemos nosotros, en caso de que haya esa información, con la experiencia de los demás presidentes, aunar algún tipo de recomendaciones para sacar las mejores conclusiones de cualquier tipo de situación que sacamos. Digamos que en base a su capacidad, un hombre privilegiado en esta sociedad, porque ser ministro de Defensa, ser director del DNI, ser director de Migración y director de Autoridad Portuaria. Todos los cargos. Esos cargos son de alta sensibilidad informativa, alta sensibilidad de inteligencia. Usted se nos está haciendo el chichi aquí para que lo carguemos, pero usted maneja mucha información de Estado. En esos puestos que usted estuvo vigente, ¿qué tanta presión hacen organismos internacionales para que la República Dominicana acoteje la carga haitiana? Mira, yo te puedo hablar por mi parte, en mi caso. Yo nunca recibí ningún tipo de presión, ninguna visita de ninguna autoridad de los organismos internacionales. Sí puedo decir que a raíz del terremoto, la Organización Internacional para las Migraciones, que en ese momento la dirigía aquí Cy Winter, yo sí recuerdo que él nos ayudó muchísimo en migración para poder, haitianos que habían llegado posterior al terremoto, devolverlo hacia Haití, dándole un dinero por parte de esa organización para que ellos pudiesen trasladarse nuevamente a Haití de una manera voluntaria. O sea, lo que te quiero decir que, por lo menos en mi caso, yo nunca recibí presión de esa naturaleza. Se la reformulo. Sí. ¿Qué tanta presión en su experiencia de información, de inteligencia y hombre de Estado reciben los presidentes en el ejercicio de los organismos internacionales y de particularmente las grandes potencias? Mira, yo no creo, te voy a decir, para serte honesto, yo no creo que ellos vayan a un presidente a decirle, usted tiene que hacer eso con respecto a Haití. No. Yo lo que entiendo es que muchas veces ellos emiten o hacen sus esfuerzos de aquel lado con la esperanza de que Dominicana pueda sustentar más la carga haitiana. Ahí sí. Pero no lo hacen directamente por el hecho de que no sería
políticamente diplomático. ¿Y a qué se debe entonces que Danilo Medina emitió un decreto violando la ley de migración, prohibiendo la deportación haitiana? No, espérate, hay que entender en qué situación se hizo, en qué contexto se hizo. Ajá. Recuérdate que hay situaciones de crisis en un momento determinado que puede un presidente emitir un decreto para tratar de amainar un poco lo que es la presión migratoria o la presión de organismos internacionales. Recuerda, pero míralo sí, ahí. pero espérate, míralo ahí. pero no por eso, pero no por esa razón. Presión de organismos internacionales en virtud de que Haití, fíjate, hay una situación que hay que tomar en cuenta en República Dominicana. Y por eso te dije hace un momento que la posición más difícil fue la dirección de migración que yo ocupé. Porque como los haitianos son negros, si fueran salvadoreños a nadie le importara. Vamos a ser honestos. ¿Que a nadie le importara? A nadie le importara. ¿El qué? Si fuera salvadoreño. ¿Qué cosa? Los haitianos. Para nosotros aquí. O sea, sí, no, para el mundo. Para el mundo. Para Como el son mundo. negros, espérate, déjame terminarte la idea para que tú entiendas para No, qué no, contexto no, lo estoy espérate. diciendo. Como son negros, ellos venden por allá algunos sectores o algunos países de que es una cuestión de índole racista, xenofóbica, y no entienden que es cultural. O sea, pueden ser blancos, pueden ser azules, pueden ser verdes. La diferencia entre República Dominicana y Haití y la historia de ambos países son totalmente disímiles. Yo recuerdo que en el año 2013, siendo yo director, ministro de Defensa, yo tuve una cena con el general John Kelly en Panamá, Sí. que era el jefe del Comando Sur. Sí. Y él después de la cena me pidió un espacio de conversación. Y él me preguntó, almirante, ¿por qué la diferencia tan abismal? Porque él estuvo aquí en Haití a raíz del terremoto, era teniente general en ese momento. La diferencia tan abismal entre República Dominicana y Haití, una isla pequeña en el Caribe, y donde hay tantas diferencias, como si fuera una cuestión casi continental. Digo, yo comencé a explicarle de lo que fue la situación de la isla, desde el descubrimiento, siglo XVI, las devastaciones de Osorio, Peña y Venable, todo ese tipo de procesos que se dieron aquí, los diferentes La tratados. expansión francesa, la expansión Exactamente. española, Y al final, después de 2 horas, él me dijo, mire, almirante, yo tengo en el Comando Sur asesores históricos, asesores del Caribe, de República Dominicana y de Haití. Y había hecho una pregunta 50 veces, no la entendía. Por fin la entiendo. Lo que quiero decir con eso es que está en nosotros los dominicanos, está en nosotros hacerle saber al mundo por qué la situación entre República Dominicana y Haití, que no tiene nada que ver con... Aquí, el único país del mundo, mira, a un embajador, le dije yo, siendo director del DNI, en el año 2007, que estaba en mi despacho y dijo que éramos racistas. Y mire, excelencia, le voy a decir algo. En ese momento era Leonel Fernández presidente y estaba compitiendo para ser presidente Barack Obama. Y mire, tenemos aquí un presidente que es mulato, como el que ustedes están buscando ahora para que sea presidente. Pero le voy a decir algo, embajador. En el siglo XIX, aquí tuvimos un presidente que era negro, hijo de un haitiano, y que duró 16 años en el poder. Cuando ustedes todavía mataban a los negros en las plazas públicas. Y me está diciendo usted racista a nosotros. O sea, lo que quiero, ahí le dije, lo que pasa es que somos diferentes. Ahora, el único país del mundo donde tú le dices a una persona negrito, es un halago, negrita, es un halago, es aquí. Claro. Cuando tú le dices Es blanquito, negro. una ofensa a una persona, es aquí. En ninguna parte del mundo se da otra cosa. Le dije, usted no va a encontrar un presidente en América Latina, con excepción de las islas del Caribe, que sea negro o sea mulato. Solamente República Dominicana. Ese John Kelly, comandante, que lo recuerdo muy bien, sabe que le damos seguimiento por el vínculo académico que tuvimos con el Ministerio de Defensa, con la maestría. Sí, claro. Entonces le damos seguimiento a esos temas. Ese John Kelly dijo públicamente, y yo me he cansado de buscarlo ahora, y parece que la borraron del sistema de búsqueda del motor de búsqueda de Google. De que el dominicano puede ir con Haití. No, dijo que lo que le tocaba a la República Dominicana con relación a la migración haitiana era algo catastrófico, Sí. y que había que contener la migración haitiana ahí porque para la región sería un grave problema. Dijo ese John Kelly. Y él defendió a República Dominicana ante el Senado de Estados Unidos respecto a la situación de Dominicana y Haití. O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros los dominicanos somos los que debemos hablar, los diplomáticos a hablar en cada país donde ellos se encuentran ejerciendo sus funciones diplomáticas. Tenemos que hacer una Porque fíjate pausa. un detalle, yo recuerdo que en el terremoto, que fue el mundo entero se sacudió
Porque cuando tuvo un terremoto donde mueren 250,000 personas de ipso facto, tú entras a Google y buscas República Dominicana y Haití. Tú ves entonces, cronológicamente hablando, lo lógico, que Haití se independió en 1804 de Francia. Y Dominicana 40 años después de Haití. De Haití. Desde el punto de vista cronológico, tú dices, pero bueno, que los intrusos son los dominicanos, Haití estaba primero. Sí. No. Cuando llegó el primer negro de lo que sería Haití, teníamos 160 años, tenía un negro en la República Dominicana. O sea, eso hay que explicárselo al mundo. Entonces, para ir a la pausa, usted quiere decir que la agencia diplomática, que el cuerpo diplomático de nosotros no ha hecho una labor eficiente en el... Total, tú acabas de dar en el clavo. Debemos hacer una acción eficiente para hacerle entender a los países en los cuales nos encontramos ejerciendo la función diplomática. Acreditados. La realidad de República Dominicana y Haití, que no lo hacemos por temores, por prurito. Hay que hacerlo. Muy bien. Una antes de pregunta, irnos a una la- pregunta. Vamos a hacer una pausa, le vamos a dejar la pero pregunta antes- de Maxi. pausa. Sí, Vamos, esta Maxi. semana la ministra de Interior viajó a El Salvador para ver el modelo que se está llevando allá en cuanto a seguridad. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, si usted cree que realmente El Salvador debe ser un modelo para la República Dominicana para implementarse ese sistema de seguridad que se ha dado. Pero vamos a después de hacer la la pausa. pausa. Sí. Vamos a la pausa y retornamos en breve con el comandante Sigfrido Pared Pérez, multifacético y ahora político. Bueno, aquí seguimos Matutino Su Mundo con esta conversación con el comandante Sigfrido Pared Pérez. ¿Qué habla un hombre como usted, con el expresidente Danilo Medina, cuando están así en Diferentes privado? tópicos, diferentes ¿Eh? puntos, la realidad dominicana, factores que inciden en el día a día. Sí. Sí, pero no me lo saque de mi pregunta. Y ya, mana. Bueno, lo que, tú sabes que uno no coloca los temas, lo coloca él. Sí. El superior siempre lo coloca los temas. Faride y El Salvador, Ajá. Sigfrido. Ajá. Ese modelo de seguridad que se ha implementado en El Salvador, donde evidentemente también se han violentado los derechos humanos, pero que tenemos una mega cárcel donde la mara prácticamente completa está ahí. ¿Usted cree que ese modelo es viable para establecerse en la República Dominicana? en cuanto a Mira, seguridad? cada realidad de seguridad, cada realidad de situación delincuencial, cada realidad de situación penitenciaria es diferente en cada país. Este señor ha tenido éxito allá en El Salvador respecto a lo que es el control de las maras, salvatruchas. Y eso hay que entender y hay que aplaudirlo por el hecho de que El Salvador estaba secuestrado por parte de estos grupos. Pero en República Dominicana no existe eso, no existen grupos que puedan ser de preocupación para las autoridades. Entonces, como tal, si tú puedes ver en qué parte podría ser aplicable a República Dominicana, pero una cárcel grande que tengan allá en El Salvador, que sea importante, que tenga todos los elementos para tener la seguridad de un sistema penitenciario que sea eficiente. Aquí tenemos, mira las Parras, tenemos 5 años, todavía no se ha abierto. O sea, tenemos que provocar en que República Dominicana tengan un sistema penitenciario, un sistema carcelario que se ajuste a la realidad de los tiempos actuales. Todavía se dan casos en que desde las cárceles se cometen fechorías. Aquí lo vemos a diario, desde la cárcel del 15 de Asua, de La Vega, de diferentes puntos del país donde hay cárceles, hay delincuentes, ya están presos, consiguen un celular y tratan de violentar cualquier privacidad de uno de ustedes para sacar dinero, para sacar todos los datos. O sea, que aquí tenemos que fortalecer el sistema penitenciario. Pero, y si ella fue a El Salvador a ver de qué manera han logrado tener un sistema penitenciario que sea eficiente, bueno, por ese punto, por ese lado, es beneficioso tratar de ver qué podemos aplicar en República Dominicana. Pero también fue el ministro de Defensa a ver el tema de seguridad. Claro, seguridad. Fernández Onofre. Sí, claro, porque fíjate, todo país, por pequeño o grande que sea, tiene algo que aportar en su experiencia. Y por esa razón, en las Fuerzas Armadas de todos los países centroamericanos y del Caribe se hacen reuniones anuales con el narcotráfico, con el trata de personas, todo ese tipo de puntos se conjugan en esas reuniones para ver tu experiencia en el caso de tu país y cómo tú has manejado la situación que pueda ser aplicable en otros países. O sea, que siempre es bueno conocer lo que hacen los otros países para nosotros tratar de ver de qué manera algunos puntos de ellos podamos aplicar la Ahí es que los República guardias son Dominicana. buenos. Mira, los Pudiera ser guardias bueno. que abordan Vamos a todo aplicar. bien. Oye, oigan esto, Son oigan esto. especialistas en mareo. Oigan esto. Mi amigo Sigfrido, los guardias
manejan todos los temas muy bien, pero cuando hay otro guardia en el tema, hay una vez Se para. amortigua. Pero eso está bien, pero eso está bien. Es que no aplica. la manguera. Lo de ir a buscar la experiencia del Salvador no aplica a República Exacto. Dominicana, Sí. además en un estado de excepción para Claro. que no violentar los derechos humanos. Sí. Entonces, si no tuviera el estado de excepción, pudiera ser un modelo replicable dependiendo. Tú le Pero estás traduciendo. no, estoy conversando. Hey. Comando, una pregunta. Usted fue el último hombre de uniforme que dirigió el DNI. Yo quiero su opinión, porque hay un civil dirigiendo el DNI y está pendiente, se criticó mucho la ley DNI, que tiene sus luces. Crear el estamento, la normativa, La unificación. el elemento jurídico, poner en un departamento que la dirección no es lo mismo que un decreto, que es una ley aprobada por el Congreso. Nosotros quisiéramos conocer su opinión. ¿Es importante que la inteligencia la dirija un civil? No tiene que ver que sea civil o militar. Lo importante es que sea una persona que sea prudente, que sea honesta, que sea de la confianza del presidente, que tenga un equipo de trabajo que esté acorde a lo que son las aspiraciones en inteligencia por parte de un presidente. Eso es lo importante. En el caso del señor Luis Soto, bueno, él es director del DNI porque nosotros en el 2013, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, extirpamos el DNI bajo la nomenclatura de Fuerzas Armadas. O sea, que eso le dio al presidente de la República la oportunidad de colocar ahí un civil o un militar. O sea, eso depende a qué tipo de persona, qué perfil quiere un presidente para esa posición. Con respecto a la ley, mira, la ley era perentoria que se modificara. La ley anterior del DNI, la 857, es del año 78 de julio. Fue en la transición de Joaquín Balaguer a Antonio Guzmán. Yo era oficial ya en ese momento. Y es una ley de 1 página y media. Es una ley que tiene más 7 artículos. Y el DNI del año 78 es totalmente del DNI diferente al del año 96 cuando yo llego al DNI. Pero el DNI del año 2000 es totalmente diferente al 1996. Y así sucesivamente. El DNI de ahora es totalmente diferente de hace 10 años, porque va evolucionando y la inteligencia va evolucionando. Hay que entender que la columna vertebral de la inteligencia son los analistas de inteligencia. Y el mundo actual, o sea, es tanta la información que hay, que la dificultad no era como en aquel tiempo que tú tenías 2 informaciones y tú tenías el monopolio de la información. Ya no. Ya un niño de 10 años coge un celular y coge cualquier información en cualquier parte del mundo. Lo importante ahora, tener analistas que puedan tener la sagacidad de sacar con pinzas informaciones que sean importantes para hacer un análisis de inteligencia en cualquier área de la vida nacional, integrarse a un presidente para que él pueda, mediante esa informe, tomar esa las ley, comando, que decisiones. usted está ponderando, violaba el artículo 49 de la Constitución. Claro, de la porque ahí República. fue el error. Inclusive dije yo, cuando artículo 11 se conoció específicamente. esto, de que esa ley, simplemente extirpando el artículo 11, 22, 23, ya no había que hacer más nada. Una Pero cosa. se quiso hacer una, ¿cómo te diría? Un anuncio de una serie de directores de medios para... No se ha hecho nada. No tenemos ley ni tenemos nada. Pero- o sea, lo que quiero decir, como dije hace un momento, que lamentablemente este gobierno, y no solamente por el presidente, sino parece ser los asesores de imagen, todo el tiempo están pensando, vamos a hacer el anuncio y no importa lo que pase después. Ya. Bueno, una cosa, a propósito de que la ley del 2013 extirpó al DNI del contexto de la nomenclatura de Fuerzas Armadas. Sí. Y eso le posibilitó al presidente designar un civil. Estructuralmente ya estamos listos en términos legales de que un civil pueda ser ministro de Defensa. ¿Y qué le parecería a usted? ¿Eso está resuelto ya en nuestra ley? Sí, claro. ¿Un civil? Claro. De hecho, puede ser civil o militar, no importa. Ahora bien, inmediatamente el presidente coloca un civil, ya el actual ministro de Defensa pasaría a ocupar el cargo que está ahí en la ley orgánica, comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí, exacto. Entonces, ¿qué le parece Farideh Raful en esa posición de ministra Bueno, de Defensa? es una prerrogativa de un presidente de la República. Ah, sí, y Sí, usted claro. no tiene opinión. No, porque no ha sucedido. No ha Pero, sucedido. Y le pregunto, le amplío un poquito más la pregunta. Nunca hemos tenido aquí en la República Dominicana una comandanta, ni de la Fuerza Aérea,
ni de la Armada, ni del Ejército. No hemos tenido una ministra de Defensa con todo el desarrollo y el crecimiento que ha experimentado la mujer, con toda la capacidad que ha demostrado la mujer. Son la mayoría en las universidades. No solamente en carreras de grado, sino también de posgrado. Y no hemos tenido una comandanta, ni hemos tenido una ministra de defensa. ¿Por qué? Mira, recuerda que también el 95% del personal de la Fuerza Armada es varón. Pero otro punto a tomar en cuenta es que las academias se abrieron para las mujeres en el año 2000, 2002, 2003, o sea, fue recientemente. Wow. Y entonces hay que entender que la mayoría de esas oficiales son tenientes coroneles, coroneles. Hay varias generales que han llegado a general, pero no han ocupado Cuando posiciones de mando. puntualice Sí. el Instituto Militar Superior, porque ellos dicen, wow, pero antes había mujeres en la policía. Claro. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que Pero la que entraron policía... a la academia Sí. como cadetes. Sí, yo recuerdo en los años 80, 82, lo que pasa es también que hubo una distorsión desde el punto de vista de cómo manejar esa parte. O sea, aquí fue ya una cuestión institucional en el cual comenzó a manejarse con damas. De hecho, que la Marina fue la Armada fue la última. Y era entendible. Para la Armada era más difícil colocar mujeres dentro de la academia, porque hay que recordar que navegando es medio delicado tener que ubicar, separar lo que son las damas de los varones, o sea, de los caballeros de Guardia Marina. O sea, tuvimos que readaptar una serie de elementos para poder hacerlo convivible, sin tener que tener, sin que hubiese Bueno. algún tipo de problemas. Me quiero salir. Y el tema político, Finalmente. no van a hablar de Finalmente, vamos, Nadie. Me gustaría, por ejemplo, hay muchos militares en estos momentos que están con el grito al cielo por la cantidad de ascensos que se han realizado, muchos de ellos sin méritos o muchos de ellos sin tener el tiempo en el rango. ¿Qué está pasando en el Ministerio de Defensa, comandante? Y también el tema que tiene que ver con las pensiones, con ese fondo de pensiones que maneja el Ministerio de Defensa, que no debería hacerlo, donde se le violentan muchos de los derechos a los guardias que quieren retirarse. Mira, yo para serte honesto, y no quiero tampoco evadir la responsabilidad de contestar tu pregunta, yo no estoy pendiente de los ascensos actuales. Realmente yo estoy viviendo mi retiro ¿Y realmente. los anteriores? Sí, porque yo no estoy... ¿Se lo está gozando el retiro? Yo lo disfruto. Sí. Sí, claro que sí. Llegó el tiempo. Yo mismo solicité mi retiro en el año 2014. No, y la cuestión de las pensiones, bueno, del retiro, hay una junta de retiro de las Fuerzas Armadas que evalúa a los oficiales que solicitan su retiro y de acuerdo a al tiempo en las Fuerzas Armadas y su edad, salen con un sueldo respecto a las posiciones que ocuparon. Eso está sujeto a la ley. Idealmente hay comisiones para ello. No veo, además, tú dirías, bueno, en el momento anterior siempre, óyeme, en todas partes del mundo, los ascensos se evalúan de acuerdo al tiempo, preparación, nivel, prudencia, desempeño, y aquí se dan excepciones. Óyeme, Y el cáncer que hay y el- interno. se dan excepciones que son, óyeme, que son, lamentablemente son amargas, en el cual llega un gobierno, ya sea este o el anterior, cualquier gobierno, Finalmente. y haciendo una persona que no tiene el tiempo por encima de otro que está fajado en la frontera, y entonces eso crea una desmoralización muchas veces Finalmente. en las Fuerzas Armadas. Pero eso no es producto de un solo gobierno, son todos los gobiernos Todos, políticos. de correr para allá el ascenso político. Greimer llega a una posición como director de una dependencia o ministro, Gracias, y le ponen al lado un asistente que es un capitán o un chofer, y él quiere ascender su chofer y su asistente. Aunque no Y tenga ningún tipo de formación. bueno, es esa Ese parte. es el sistema. Lamentablemente, no, el sistema no es así, pero hay una parte Eso es lo que vemos a nos, diario. óyeme, que nos está afectando. No, porque esa es la parte que tú resuenas, que excepciones. tú oyes. La que está Que llevándose a resuena, cabo de la acuerdo a que la digo, ley, la tú que no veo. tú no la sientes. Finalmente, Pero eso hay que Cifrido. extirparlo totalmente. Finalmente, Cifrido, ¿cómo están la parte de la coordinación de los trabajos de Reinaldo, perdón? El Congreso. De Francisco Javier García? ¿Cómo están esos trabajos de coordinación de esa candidatura, su candidatura? ¿Por qué está apoyando? Está el vocero de Francisco. No, yo soy vocero de Francisco Javier, pero entiendo
que Francisco Javier García sería una excelente opción. Míralo ahí. O sea, en virtud de que, fíjate, ha sido exitoso manejando las campañas del presidente Fernández y Danilo Medina. Ha sido exitoso como político. Es una persona que tiene una amplia experiencia, no solamente en la parte del tren gubernamental, sino también en la parte política. Aquí es difícil encontrar un político que pueda presentarse de tú a tú en un debate con ¿Qué usted está Francisco Javier coordinando García. dentro de esa campaña? Escuchado ese Él- discurso muchas No veces. sé, no, porque yo realmente te puedo decir la opinión que tengo de Francisco Javier García. También te puedo decir la de Domínguez Brito, también te puedo decir la de Abel Martínez, de todos. Pero hasta ahora, el único que está en la palestra es Francisco Javier García y por eso yo puedo hablar. Porque los otros no han dicho que van a participar. Comando, usted que ha hecho la transición de militar y está disfrutando su retiro, regresa el PLD en el 28. Totalmente. Totalmente. Tú verás, porque te voy a decir algo, el dominicano es comparón, pero no es comparón porque sea altanero, compara. Y cuando el dominicano está comparando lo que ha pasado del 2020 para acá y lo que pasó anteriormente, inmediatamente va a aspirar a que el PLD vuelva al poder. Pues, claro, porque hay que recordar, señores, y mira, hay que ser justo con este gobierno. O sea, cuando el PLD llegó en el 96, acuérdate que eran los muchachos de Juan Bosch, que eran Leonel Fernández, Danilo Medina, Temito Clemontá, Reinaldo Pared, Francisco Javier. Esos muchachos trabajaron con Don Juan, se prepararon, le hicieron oposición a Joaquín Balaguer, llegan al poder con planes de anunciarlo y cumplirlos. Sí. Lamentablemente a este gobierno lo sorprendió la victoria en el 2020 por muchísimos factores que ustedes conocen. Muy bien, gracias comandante. La verdad es que este hombre cogió rango en la guardia, ahora tiene rango en la política. No está fácil. Y se ha manejado muy bien en el tema de la comunicación. Muchas gracias, A comandante. ustedes. Vamos a hacer una pausa y no se vaya porque vamos a hacer contacto con el doctor Carlos Balcácer y este caso de la nueva creación de la inteligencia artificial María de su defendido Jochi Gómez. Bueno, aquí estamos. Bueno, tremenda conversación con el comandante Cifrido Pared Pérez. Increíble, ¿eh? Los guardias se mantienen calladitos, pero cuando salen de la... Mi amor, los tienen guardias son cosas que guardias. decir. Tienen cosas que decir, ¿eh? Pero tú lo viste, las Pero tú lo dices declaraciones. como molesto, la vaina de los guardias. No, ¿qué? que los guardias son guardias. Oh, pero está Siempre los peleando con los ¿Tú no guardias. viste ¿Y qué? ese libro que escribió Soto Jiménez y cómo se manejó? Miren lo que dice Cifrido aquí, que el 98% de los guardias se manejan correctamente, no son permisivos, están haciendo su trabajo en la frontera. Y en la entrevista Soto que le hicimos Jiménez dijo a lo Soto mismo. Jiménez, no, ahí se equivocaron, porque Soto Jiménez dijo que el 95, hubo una El diferencia 99%. No, de 3 puntos. Con Él respecto es la a esa misma parte. línea, Lo Rafa. que sí es que los guardias han realizado un excelente trabajo ahí en la frontera, no han caído en temas ilícitos con Pero el estamos tema llenos de haitianos. de la trata ni nada, pero lo que sí es que la República Dominicana tiene haitianos en Tú las sabes 32 que esos provincias dos del país. guardias no son lo generación, esos dos guardias que tú mencionas, Sota Jiménez y Cifrido Pared. Ajá. Y sí, y tuvieron en un equipo que veían con buenos ojos que Peña Gómez, dentro de las Fuerzas Armadas, llegara a la presidencia. de Miren la una República. cosa, señores. Entonces, ha dicho el doctor Carlos Balcácer, el eminente jurista, penalista, doctor Carlos Balcácer, sobre su defendido que ha llevado una defensa realmente que ha sido exitosa, digo yo, porque tiene a su defendido en libertad, ¿verdad? En una medida de coerción ¿Ha en logrado libertad. su objetivo? Le han aprobado, ha recurrido, recusado jueces y también lo ha complacido. O sea, que ha llevado una batalla, digamos, exitosa. ¿Y hasta algo ahora. más? Y ahora, Le permitieron salir fuera del país. y Le ahora, dieron un permiso y para ir a ahora Disney World. ha soltado una rafagaza que dice que van a tener que tragársela sin agua. Entonces vamos a hacer contacto con el doctor Carlos Balcácer, que lo tenemos en línea. Buenos días, doctor. Buen día, Luis. Un placer saber de usted. Un placer siempre tenerlo aquí con nosotros en este tema. Doctor, ¿cómo es eso que van a tener que tragársela sin agua, la IA María? Fíjate, antes que nada, vamos a llamar los éxitos procesales alcanzados en estos dos casos, porque son más puntuales y transitables. Realmente no obedece a triunfo profesional en sí, sino
a una realidad muy cambiante, de las cuales el Ministerio Público siempre ha hecho un militar y hacer desaparecer el quehacer judicial. Ciertamente, Jochi Gómez viajó al exterior, viajó en 2 ocasiones, brevemente, porque el tema central de ustedes es otro. Bien. Y él no solamente abandonó el país con una autorización de una jueza, sino de ahí se derivaron 2 cosas. Una de ellas ustedes la ignoran, la otra la conocen. Obviamente retornó, viajó a Panamá y retornó a Santo Domingo. Viajó a Miami y retornó a Santo Domingo. Es un éxito de la justicia, porque toda la justicia descansa confianza en determinados acusados o imputados o indagados, y esa persona no decepciona a la justicia, al final es un triunfo para la justicia. Y es una tendencia incluso a ir inutilizando o desapareciendo las innecesarias medidas de coerción que incluyen impedimento de salida. Es un gran éxito lo que se logró con Fulci. Lo segundo que ustedes ignoran es que por ese hecho de esa jueza autorizarle a abandonar el país, como lo hacen muchos jueces, lo que pasa es que en otros casos fueron notados, por ese hecho esa jueza fue recusada por el Ministerio Público. Y la Corte rechazó esa recusación. Esa misma Corte que mantuvo a Jan Alain 4 años preso en Najayo, su hogar, esa misma Corte que condenó a 30 años Blas Peralta y que diario aplica también pena privativa de libertad y que mantuvo en estado de prisión a muchos imputados involucrados en corrupción, esa misma Corte fue la que rechazó esa recusación. Es decir, ¿cómo es posible que usted le dé una recusación a un juez que tiene la facultad de levantar provisionalmente un impedimento de salida, cuando realmente la persona retornó al país? Y es lo que hay que celebrar. ¿Cómo retornó al país Don Guerrero? ¿Cómo retornó al país Tito Díaz Rúa? Entonces, en lugar de poner noticias y enemistarnos con el Poder Judicial, no, vamos a entender que ha sido un logro y una superación del progreso en el quehacer judicial. Bien, en cuanto a lo último, y escúchame que me des bien. No, espérese, doctor. No, doctor, discúlpenos. No, porque nosotros hemos hecho contacto con usted precisamente para que nos ponga en contexto cómo va el proceso de su defendido. Claro. Y usted ha hecho una aportación importante de que es un éxito del sistema judicial dominicano que no viva acorralado sobre ciertos chantajes y presiones que dice usted que aplica el Ministerio Público, ¿verdad? Y se demuestra, porque se va al instante de la recusación. Muy bien, o sea que lo que le quiero decir es que estamos abiertos a que usted explique cualquier detalle del proceso. Ahora vamos a lo del proceso de la inteligencia artificial, María. Es que usted se desboca a veces, doctor. Usted se desboca a veces porque usted dice que van a tener que tragársela. Sí, es verdad. Sin agua. Y se lo reitero por aquí, porque se la van a tener que tragar. Yo eso sin agua y ahora te agrego sin menta. Oye, ¿por qué? Porque esa iniciativa de Bush, que precisamente se logra antes que nada por ese viaje que da a Estados Unidos, y fue lo que molestó al Ministerio Público. Ese paso de Bush, que es un paso de progreso no solamente hasta para la empresa privada, obvio, sino hasta para la propia maquinaria estatal vinculada a compras y contrataciones. Esta es una inteligencia artificial que de una u otra forma soslaya cualquier tipo de influencia que puede hacer cualquier competidor en ánimo de ganar una licitación específica. Esa inteligencia de nombre María debiera ya el gobierno, a través de la Oficina de Contrataciones Públicas, de ir haciendo contacto con Jorge y el propio Ministerio Público, porque eso tiene una conectividad internacional que te permite a ti, en cuestión de horas, no días, no,
ni semanas. Ahora, determinar qué oferta es idónea, es transparente. Un paréntesis ahí, doctor. Me parece interesante esa posición suya, porque inclusive en Estados Unidos, gente que viola, que son inclusive, de hecho se hizo una película que la protagoniza Tom Hanks, donde persigue a un joven falsificador de documentos y cosas, y cuando lo atrapa, finalmente lo que hace es que el Estado lo contrata para utilizar sus conocimientos en favor del sistema. Usted está planteando que contrataciones públicas, compra y contrataciones, debería acercarse a Jochi Gómez para hacer una alianza de supervisión de ese proceso en el Estado. Yo diría más bien el Estado dominicano, el Estado a través de contrataciones públicas, correcto. Debería acercarse a Jochi Gómez. Sí, porque no puede, lo que pasa es que tenemos un inconveniente. Tenemos un inconveniente que hay que saltar, que hay que superar. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, el expediente que tiene ahora sede judicial en control a una investigación que se realiza en el Ministerio Público. Y eso se sintetiza de la siguiente manera. Escuchen esto brevemente. Sí. ¿Cuál es el tema que tiene el Ministerio Público con Jochi? Tiene 3 temas. Intran, el llamado espionaje y el tema de la contratación de Intran. Bien. Intran cabe el tema de los semáforos. Y es fácil al Ministerio Público comprobar y determinar que aquella tanda de circuitos semafóricos, de cortocircuitos semafóricos o apagones semafóricos, obedeció a un mal manejo de las tarjetas por parte del Intran, que al haberlas intercambiado, tumbaron ciertas redes semafóricas, incluso hasta sin intención, obviamente. ¿Quién lo hizo eso? El Intran. El Intran, inclusive Jorge tiene fotos y videos. Y eso es natural, y eso es lógico. De que cuando hubo una sustitución de Transporlatán, técnico de Transporlatán por técnico del Intran, ellos no tenían el conocimiento necesario para cuando iban a hacer cambios de tarjetas, iban a crear un cortocircuito, un shock voltaico en esos controles. Y a ellos se les advirtió. Lo que ocurre es que porque esa tecnología es de última, y aquí estamos en un quinto, cuarto, sexto grado de conocimiento tecnológico de semáforos. Esos técnicos del Intran ni siquiera se han acercado a un aeropuerto para tomar cursos internacionales. Este Pablo Bani, por ejemplo, que tiene media de conexión menos gravosa, duró 1 año en una maestría en España, señores. O sea, el Intran, hay que entenderlo, el Intran que ha sufrido, que ha percibido varios cambios, directores, el personal nuevo, con el cambio de gobierno. ¿Usted no ha visto, por ejemplo, estos peajes que salen al interior del país? Bueno, perdóneme, doctor, su defendido, Jochi Gómez, dentro de los contratos, estaba precisamente detrás del control de los peajes. Bueno, pero está bien, pero es un tema ya que no tiene que ver con el tema de los apagones del semafórico. No, es otro causa. Pero cualquiera está de un contrato, porque ¿cuál es el tema de los aspirantes a ser contratistas de gobierno? Que algo le cueste 2 y obtener 4. Pues es un tema normal. Eso es ilícito dentro de la sociedad de mercado. Yo no aspiro a eso. Lo que pasa es que no había más nadie que lo pudiera superar. Doctor. Y ahora mismo, yo te hago una pregunta a usted, y perdóneme que invierta el rol. ¿Ustedes han visto la cámara trabajando, la de los semáforos? ¿La quién? ¿Cuáles los resultados de esa cámara? Yo no sé, porque nosotros no tenemos acceso a eso. Claro, ustedes te pueden prender y apagar con un botón el tema de los semáforos. Usted mismo en un momento lo dijo. No. Yo lo dije y tengo que volver a decirlo. Yo lo hago otra vez. Oye, ¿por qué? Lo que pasa es que mientras tú de tu hogar, que trasladabas a tu trabajo, por ejemplo, a ese trabajo, si tú lo necesitas, porque es tu subsistencia, tú llegabas a tu trabajo puntual. ¿Y por qué tú llegabas puntual a tu trabajo? Porque los semáforos, tú todo lo que trabajas en verde, sincronizado, y los otros se daban pares con un rojo para darte paso a ti. ¿Y cómo se lograba eso? Tú no llegaste a ver muchos vehículos, guaguitas o van pequeñas, y un
escaleras y gente trabajando en los semáforos. Sí. Porque esos semáforos se dañan, se averían. Claro, se ¿Por dañan. qué? Porque no quieren nada con los apagones, aparte de las lluvias fuertes de agosto. Entonces, ¿quién reparaba esos semáforos? ¿Quién los corregía? ¿Quién los resincronizaba? Usted lo que está denunciando que La están en empresa abandono. contratista debe Perdóneme, hacerlo. doctor. Usted está diciendo que está en descuido la atención de mantenimiento de los semáforos. No, sería una mentira de mi parte. No, vamos a devolverlo. Esas escaleras que ustedes veían, que seguro que la vieron, con semáforos al día, muy diferente ahora, eso se pagaba. Y ese vehículo se debía a un dealer. Y ese empleado tiene sus necesidades familiares. Pues eso lo estaba pagando de la Franco de la Tania, de la Jochi Gómez. No era el Estado, ni era ni Morrison. ¿Y qué pasó entonces con ese tema? Que el gobierno que invirtió un 20% ya tenía un 70%. Bueno, doctor. En cable, ¿eso qué tú quieres? Que no te pagaran. Doctor. Que no te paguen, pero dame un segundito. Sí, no, es que llegamos al final. No, Pero doctor, María, no, pero pero María, oiga, no, oiga, no, doctor, María, doctor. ayer conversábamos usted y yo para venir al set, vamos a programarlo para el principio de la semana que viene y aquí vamos a hablar, por donde se corte el bacalao en ese proceso que usted está llevando con su defendido Jochi Gómez, todo este proceso y la nueva inteligencia artificial que usted dice aquí que el Estado, en particular contrataciones públicas, deberá acercarse a Jochi Gómez para utilizar esa eficiente herramienta. Sí, pero si van a venir ellos con el encono personal, que es muy propio de estos países tercermundistas, eso no va para ninguna parte. Otra persona lo van a adquirir, lo más probable, ese programa. Ojalá que sí, y vamos a coordinar para yo y con usted. Por favor, la semana que viene lo queremos aquí en el set para que hablemos amplio y tendido sobre este tema importante que tiene que ver con todos nosotros en la sociedad dominicana. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor Barcal. Señores, llegamos al final de este matutino Su Mundo y no se pierda ahora que viene el editorial de Multimedia Su Mundo.